Buenos días a todos. Y antes de nada, antes de incluso de presentarme, os vamos a dar las gracias en nombre del proyecto TRIAS y de los socios organizadores que estamos detrás de ello a nivel de España por la participación y por vuestra presencia. Yo soy Alberto, soy técnico de proyectos europeos en Diputación de Ávila, y Diputación de Ávila, junto con otros socios españoles e internacionales, formamos parte del proyecto TRIAS. Hay una representación de los socios españoles que formamos parte aquí, Elena representando a Facile con Julio Noelia, Diego González Aguilera de la Universidad de Salamanca. Hay participación que vais a encontrar en la jornada de otros socios, Universidad de Girona, que se conectarán online, y otros compañeros de la Universidad de Salamanca, formando parte de un proyecto que hoy vamos a presentarlo en estos 3 primeros minutos, pero a ponerle negro sobre blanco sobre la importancia de este proyecto para nosotros, para Diputación y para el resto de socios. El proyecto TRIAS es un macroproyecto. Nosotros, que estamos acostumbrados a trabajar en proyectos europeos, pues para nosotros es un macroproyecto en el sentido de que incluye a cerca de 50 socios de países europeos y extraeuropeos. Forma parte también un socio de Taiwán, que busca una cuestión que, puesta en el papel, puede parecer sencilla, pero que cualquiera de los que estáis gestionando o relacionados directa e indirectamente con la gestión de los incendios forestales da idea de la complejidad del proyecto y de lo que puede abarcar. Porque lo que busca el proyecto TRIAS es el desarrollo de una plataforma integral que mejore la toma de decisiones en las 3 fases de los incendios forestales a nivel europeo. A nivel europeo se pretende realizar una plataforma que ponga en manos de los actores relacionados con los incendios forestales una mejor toma de decisiones e información útil para que las decisiones que se tomen sean las más adecuadas posibles. Las 3 fases en las que se trabaja es fases de prevención de incendios forestales, en la fase de detección y respuesta ante incendios forestales y en la fase de regeneración tras incendio forestal. Ese concepto de la plataforma que se pretende desarrollar en el proyecto TRIAS la trasladamos de alguna manera a la jornada de hoy. Vamos a trabajar con cuestiones de prevención de incendios forestales, con la presentación de Diego, que nos va a permitir ver los avances de una de las herramientas que el proyecto TRIAS va a desarrollar, en la que lo que se va a poner a manos de los gestores de incendios forestales es información sobre el terreno, el estado de la vegetación, tipo de vegetación, posibilidades de avance ante un hipotético incendio forestal, de manera que se mejore esa toma de decisiones ante la pregunta de ¿sobre qué intervengo para prevenir? La prevención en el total del bosque, cualquiera que trabaje en esto se da cuenta de que es una quimera. Entonces, identificar sobre qué intervenir para proteger no solo los espacios naturales, sino lo que está dentro de la orden de prioridad número 1 en los incendios forestales, que es las personas y las propiedades, es también una clave. Esa clave la vamos a identificar o la vamos a tratar en la segunda de las charlas. Medi 21, Ferran Dalmau nos va a contar cuestiones relativas a la interfaz urbano-forestal. Lamentablemente no puede venir, nos lo va a hacer online, pero es una de las personas de referencia a nivel nacional en cuanto a la gestión del riesgo en el interfaz urbano-forestal. En ese buffer, en ese cinturón alrededor de los núcleos urbanos que ponen en riesgo el monte por la posibilidad de escape de un foco de ignición, y se ponen en riesgo ellos por el hecho de estar imbuidos en el monte. Y esto, aquí en Pedro Bernardo y en todo el Valle del Tietar, es un ejemplo paradigmático de qué
hablamos cuando hablamos de interfaz urbano-forestal. Basta con una visión de lo que tenemos aquí para darnos cuenta de que hay mucho riesgo. Luego hay aspectos relacionados con la mejora de la intervención durante la fase del incendio forestal. Vamos a ver una herramienta de simulación del avance de los incendios que pretende mejorar los sistemas de toma de decisiones del personal técnico que está incluido dentro de los operativos de extinción de incendios y que se enfrentan cuando se produce un incendio a una situación de toma de decisiones absolutamente estresante, traumática y muy complicada. ¿Vale? Entonces, toda la toma de decisiones, o sea, todas las herramientas que ayuden a mejorar esas decisiones, entiendo que serán bienvenidas. Y luego, por último, las compañeras de la Universidad de Girona nos trasladarán lo que han desarrollado dentro del proyecto para ser capaces de, tras el episodio de un incendio forestal, regenerar con dos perspectivas puestas en el horizonte. Reducir desde el inicio de la regeneración el riesgo de incendio forestal futuro, o sea, una regeneración preventiva, de alguna manera, y regenerar con los criterios de cambio climático, que es una realidad y que nos hace tener que cambiar determinadas cuestiones en cuanto a la regeneración. Y por último, tenemos una parte de la jornada que creo muy interesante y que vosotros sois reflejo de lo interesante que es, en el sentido de que estamos abordando un problema complejo, con distintas fases, y en la que se interrelacionan distintos actores, desde administraciones de los 3 niveles, local, regional y nacional. Tenemos la implicación de asociaciones privadas, por ejemplo, de propietarios forestales como Facile y Asfoavi. Tenemos la colaboración y la contribución de agrupaciones ciudadanas, ecologistas y demás que pretenden aportar en esta materia. Tenemos contribuciones, incluso estoy pensando en la propia Junta de Castilla y León, las distintas secciones que abordan las distintas fases de estos incendios. Tenemos colaboraciones o participación directa de personal de las BRIF, del Ministerio, etcétera. Entonces, esta complejidad de actores, en muchas ocasiones, requiere de clarificación y requiere de la búsqueda de colaboración. Tenemos que entender qué responsabilidad tiene cada actor y tenemos que analizar cuáles son las mejores opciones de colaboración. En algunas ocasiones los canales de comunicación son necesarios pero no existen, en otros son necesarios, existen y se utilizan, en otros existen y a lo mejor no se utilizan, y esa última fase de la jornada pretende estudiar y pretende analizar esto. Yo lo que os voy a pedir es que las preguntas las traslademos a cada uno de los intervinientes en el momento en que interviene, pero cuestiones generales de qué es lo que tengo yo que hacer como ayuntamiento, qué es lo que tengo yo que hacer como alcalde, en qué momento el tirar de una llamada para activar no sé qué medio se tiene que producir o no. Ese tipo de cosas las podemos dejar para el final porque yo creo que va a ser una oportunidad de analizar dónde estamos, qué relaciones hay y la mejor forma de mejorarlas, que es también un objetivo que va más allá del proyecto Trias, es yo creo que un objetivo de todos. Y por tanto, bueno, por mi parte nada más, agradeceros de nuevo la presencia y no solo la presencia, os voy a pedir una participación activa porque la elaboración de estas herramientas responde o debe responder también a las necesidades de la gente que se va a poner detrás de estas herramientas. ¿Vale? Esa intención la hemos tenido desde el primer momento en el proyecto Trias y yo creo que Diego lo va a clarificar, pero cualquier aportación en ese sentido es también bienvenida porque más allá del desarrollo de un proyecto, que siempre es un reto y siempre es lo que se busca, que se desarrolle bien, lo que nosotros queremos desde Diputación de Ávila y desde los socios españoles es que este proyecto sea útil y sea útil para luchar contra
el objetivo común de reducir el riesgo de incendio forestal y que cuando se produzca un incendio forestal el daño que se produzca sea el menor posible y que la regeneración que se produzca tras ello sea lo más exitosa posible. Entonces, con ese objetivo común, yo sin más os dejo con Diego, todo tuyo, y ya digo, cualquier cuestión que se quiera plantear a Diego la dejamos para el final de su presentación, pero cualquier cuestión que vaya más allá la dejamos para el final de la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Nada, lo primero, daros los buenos días a todos. Un placer estar en Pedro Bernardo, en esta tierra tan maravillosa. Como decía Alberto, estas jornadas responden a lo más importante, es que nos deis feedback, que nos trasladéis ideas. Y bueno, pues desde el primer momento agradecer a Elena y a Alberto que se hayan organizado en este momento, que yo creo que es un buen momento. Siempre se dice que los incendios se apagan en invierno y el proyecto Triage trata no de resolver el gran problema que hoy en día tienen los grandes incendios forestales, pero sí ayudar a poder tomar las decisiones, como bien decía Alberto, y resolver este gran problema que nos enfrentamos todos los años, desafortunadamente, en esta provincia tan maravillosa y en esta parte del Valle del Tietar. Me gustaría reseñar que todo esto ya responde a una primera reunión que tiene lugar en Piedralaves hace más de un año y donde presentamos los orígenes del proyecto Triage, que es el proyecto europeo, que permite resolver el incendio en sus 3 fases, prevención, respuesta y restauración. Y desde ese momento en Piedralaves ya empezamos a recabar feedback vuestro, feedback que nos disteis y que hemos tratado de trasladar a todo el consorcio europeo. No hay que olvidar que aquí están otros países y otros países que también sufren incendios forestales. Y os sorprenderéis si os digo que Noruega sufre incendios forestales. Pues lo sufre y tiene una gran problemática y necesita de este tipo de herramientas. Y hay otra serie de países mucho más próximos o similares a España, como es el caso de Italia, donde pues el clima al final mediterráneo les hace padecer los mismos problemas que nosotros sufrimos verano tras verano. Pero en cualquier caso, lo que quiero transmitir es que tenemos la oportunidad de sumar en este gran proyecto a un montón de expertos, gente súper experta en incendios forestales, cada uno con sus peculiaridades, cada uno con sus mochilas y sus necesidades. Entonces, que aprovechemos el momento, aprovechemos el viaje que se nos ofrece en este proyecto Triage. No sé si podemos pinchar la presentación. Bien. Cuando nos iniciamos en este proyecto y hicimos esta primera reunión en Piedralaves, tratamos de recabar necesidades reales, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que se hizo una encuesta, se hicieron varios ejercicios muy prácticos en diferentes fases del incendio. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la fase de prevención, que es quizás muchas veces la que más se descuida y la más importante en los incendios forestales. Está claro que la respuesta al incendio es sumamente importante, pero uno tiene que contar con los medios y recursos necesarios para poderlo abordar con garantías y eficiencia. Y también es importante la restauración. Nos importa y nos preocupa que nuestros montes se regeneren lo antes posible y de la mejor forma posible. Pero nosotros nos vamos a centrar desde la Universidad de Salamanca, junto con otros miembros en el consorcio, en la prevención. Y cuando estuvimos en esta primera reunión en Piedralaves hace más de un año, decidimos que teníamos que abordar la prevención con 2 historias, ¿vale? Perdonar el que esté en inglés, pero bueno, es al final el idioma que necesitamos en el Triage para comunicarnos con el resto de miembros. Pero lo vais a entender perfectamente. Las 2 historias de prevención que nosotros creamos fruto de este feedback en Piedralaves respondían, en primer caso, a una historia que llevábamos en la época de mayor radiación, donde los incendios tienen una mayor probabilidad de ocurrir. Como veis ahí en el calendario, está acotada en los meses que van de mayo a septiembre. Es donde el riesgo de incendio es máximo y bueno, pues lo que hemos tratado es de ver de qué manera las tecnologías que vamos a desarrollar en el Triage, en el proyecto, podían mejorar lo que hoy en día las administraciones reciben para la prevención de incendios. Y nos dimos cuenta que existía una necesidad de mejorar la predicción que reciben hoy en día las administraciones
Por ejemplo, la Junta de Castilla y León recibe una predicción diaria en estas épocas de máxima radiación, donde prácticamente con un color semafórico rojo, verde, naranja le está diciendo qué municipios tienen mayor riesgo. Pero en esa predicción se tienen básicamente factores meteorológicos, que es importante, por supuesto, pero hay otra serie de factores que nosotros consideramos importantes, que recabamos también de ese feedback en Piedralaves, y eran aspectos no meteorológicos, ¿no? Por ejemplo, la vulnerabilidad poblacional. Determinados municipios de aquí de Ávila tienen gran vulnerabilidad poblacional, población muy mayor, y por lo tanto esto es importante a la hora de tener en cuenta. Tienen una gran flotabilidad de la población se magnifica en la época estival, y esto también es importante a tener en cuenta, y otra serie de aspectos, digamos, no meteorológicos. Y entonces se construyó ese primer módulo en esta primera historia, que es un predictor, Fire Risk Analysis, que me va a decir con una resolución diaria y municipal qué municipios de la provincia de Ávila tienen un mayor riesgo. No solo por efectos meteorológicos, que también, sino por todos estos factores que también son claramente importantes. Va a hacer énfasis también en épocas que son cruciales. Fin de semana, mucha más movilidad de población. Si recordáis, el gran incendio de Navalacruz tiene lugar un fin de semana, cerca de un puente, fue el 14 de agosto, y por lo tanto mayor movilidad de personal. Todo esto son factores críticos y en este predictor de riesgos se tienen en consideración. Y luego vamos a hacer uso, y lo veremos en directo, de algo que es gratuito y que está ahí arriba vigilando, y ya sabéis de lo que os hablo, del satélite. Una vez que hemos detectado qué municipios van a tener mayor riesgo, porque somos capaces de conjugar no solo aspectos meteorológicos, sino también otros aspectos no meteorológicos, como los que mencionaba, vamos a ser capaces de vigilar, como si fuera con un ojo de halcón, aquellos puntos calientes, aquellas columnas de humo que se puedan dar en determinados inicios de un incendio forestal. Esto lo vamos a hacer con un sistema que proporciona la Agencia Espacial Europea de forma gratuita, pero que vamos a mejorar, y lo vamos a hacer de la mano de los drones. Lo que plantea el proyecto Triage es que no solo utilicemos el satélite, lo vamos a utilizar, pero vamos a reforzar el satélite con drones. Drones que el día de mañana, lo lógico es que los equipos de bomberos, de salvamento, fuerzas de seguridad puedan tener a su disposición. Nosotros, con carácter experimental, lo vamos a utilizar en el proyecto Triage, sobre todo para poner el valor en una mayor resolución. Una vez que el satélite me dice que ha detectado un punto caliente, lo que hay que hacer es confirmarlo. Una vez que el satélite me dice que ha detectado una columna de humo, lo que hay que hacer es confirmarlo. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer de la mano de los satélites y los drones. Y por último, y no menos importante, en esta historia que vamos a construir de la época más estival, de época de más radiación, vamos a introducir las simulaciones y las redes sociales. Consideramos que las redes sociales hoy en día son un instrumento magnífico para lo bueno y para lo malo, pero en este caso para lo bueno, para comunicarnos con la población, para comunicarnos sobre todo con las nuevas generaciones, los más jóvenes, para transmitirles cuidado. Este fin de semana es especialmente arriesgado. Por supuesto, no hay que hacer actividades que puedan generar un problema de incendio, ya sea barbacoas, ya sea fuegos artificiales, cualquier tipo de acción que pueda conllevar un riesgo de incendio. Las redes sociales van a ser el mejor canal para comunicarlo. La plataforma que vais a ver a continuación va a hacer de hilo conductor para introducir todas estas notificaciones, y luego queremos jugar también con la simulación. Tenemos hoy una jornada monográfica de simulación que nuestros compañeros de la Universidad de Salamanca nos van a mostrar, pero la simulación tiene un enorme valor, porque la simulación es capaz de darnos una idea de qué puede ocurrir en un incendio, sobre todo si está cerca de un núcleo poblacional. Las herramientas de simulación que está desarrollando la Universidad de Salamanca no solo simulan la propagación de un fuego, simulan temas meteorológicos claves en un incendio, que es el viento, cómo se van a propagar los vientos, con carácter local, enormemente importante.
y son una herramienta muy potente para concienciar a la población y para la toma de decisiones, porque si yo simulo un fuego y además lo simulo en una zona próxima, como Alberto comentaba, a esa zona de defensa interfaz urbano-forestal, podemos ver las consecuencias devastadoras que puede tener. Bien, esto es la primera historia, la veremos luego en directo si no nos juega una mala pasada la cobertura de Internet. Y la segunda historia, no menos importante, salió también del feedback de Piedralaves y es la historia centrada, como veis ahí, en los meses de invierno y otoño, en esos meses donde se dice, ¿no?, los incendios se apagan en esta época del año. Queríamos que la herramienta aportase valor en esta época del año. ¿Qué podemos hacer para que las administraciones, las que tienen los medios, puedan apoyarse en esta tecnología para realizar sus labores de una forma más eficiente? Y se decidió que la mejor forma de hacerlo era utilizando de nuevo el satélite gratuito, que pasa siempre por la misma zona, en el mismo momento y de forma periódica, con una determinada resolución, lo veremos ahora. Si fuera necesario, también los drones, pero en principio con el satélite ya se podría hacer una priorización. ¿Y qué quiero decir con priorización? Sabemos todos perfectamente que no contamos en la provincia de Ávila con los medios y recursos necesarios para abordar las labores de limpieza y mantenimiento. La Diputación, por ejemplo, de Ávila no cuenta con todos los medios que quisiese y se van a poner en marcha 5 parques de bomberos en esta provincia de Ávila. Pero la tecnología nos tiene que ayudar a priorizar, nos tiene que ayudar a decirlos a los técnicos qué zonas verdaderamente tienen peligro por su proximidad a zona poblacional, por su vigor vegetativo, por su cantidad de combustible. Priorizar esas zonas, en esas zonas de defensa, en esas interfaces urbano-forestales que son tan importantes, y generar un listado en el que existan zonas prioritarias a ser limpiadas y a ser mantenidas. A día de hoy esta herramienta no se tiene no solo en Ávila, no se tiene a nivel europeo, no existe una herramienta que a golpe de ratón con datos satelitales le permita, con una serie de datos de entrada, decir a la Administración: aquí tienes un problema y tienes que acometer la limpieza de esta zona, porque en caso de un incendio, la simulación incluso que vamos a promover en esa zona va a generar unos desastres importantes. Por lo tanto, esta segunda historia, que como digo sale y es fruto del feedback que recibimos vuestro de Piedralaves, atiende a esa necesidad, a la necesidad de priorizar las zonas de limpieza, en especial en las zonas de interfaz o de defensa urbano-forestal. Bien, dicho esto, paso un poco a la acción. A ver, como digo, si no me juega una mala pasada. ¿Podemos cambiar? Perdón. Ahora. Bien, esta es la plataforma Triage. En directo, os pido disculpas si por lo que sea falla, porque dependemos un poco de la conexión a Internet. Es una plataforma europea, está en desarrollo. Lo que hoy vamos a mostrar es en primicia y prácticamente, bueno, pues no todas las funcionalidades, pero quiero que os abstraigáis en la idea de lo que trata de desarrollarse bajo esta plataforma. Una plataforma en la que para entrar hay que tener un login, hay que tener un usuario, porque vamos a establecer diferentes tipos de usuario. No es lo mismo que acceda un bombero, que acceda un técnico de mantenimiento, que acceda un usuario final. Es decir, el acceso a la información que se va a facilitar en esta plataforma se va a hacer a la carta dependiendo del tipo de usuario que se dé de alta. Yo lo voy a hacer ahora mismo con todas las credenciales, con todas las posibilidades, para mostrar lo que a día de hoy tenemos. Bien, lo primero que tenemos es un mapa de toda Europa. Lo he dicho anteriormente, Triage es un mapa, es un proyecto europeo y por lo tanto nos dan dinero, y esto es así de claro, la Comunidad Europea nos da dinero porque hay que resolver problemas en Europa.
Podemos tener un problema en Ávila y lo podemos tener en España, pero por eso no te da dinero y no te da un proyecto la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea da un proyecto y da un dinero porque hay un problema general, y el problema de los incendios forestales es un problema general. Es un problema que no solo afecta a España, que no solo afecta a las zonas mediterráneas, afecta a toda Europa, insisto, Noruega. En esta plataforma tenemos mucha información, pero voy a ir tratándola de desgranar y de explicar de la forma más sencilla posible. Lo primero que tenemos es, aquí abajo, como veis, todos los pilotos que participan en Triage. Triage atiende a toda Europa, pero hay que ejemplificar el desarrollo de la tecnología, hay que demostrar que la tecnología funciona en varios pilotos. Y esos pilotos son Austria, Alemania, Grecia, Italia, Noruega, Rumanía, España y Taiwán, como decía Alberto. Siempre hay países asociados y Europa a veces da dinero a países asociados. Taiwán es el caso y tiene un caso también de estudio peculiar. No voy a entrar en detalle en qué reivindica cada piloto, pero quedaros con esta idea. Cada piloto tiene su mochila, cada piloto tiene su problema y Noruega tiene su problema, pese a estar en estas latitudes tan altas y bueno, pues no estar afectado de unos climas tan mediterráneos y tan cálidos como pueda estar afectada la zona más meridional de Europa, que es España. Grecia, Italia, pues problemas muy similares a los que está sufriendo Ávila y España. Este verano Grecia yo creo que ha sido de los países más maltratados por los incendios forestales. Ha habido innumerables incendios forestales, no solo en la ciudad o próximos a la ciudad, sino en las islas, ¿no? Y todo esto también preocupa muchísimo. Entonces, abajo podemos ver los pilotos, podemos ver imágenes satelitales, es decir, ahí lo que estamos viendo también es la imagen satelital de toda Europa, cartografía, y tenemos algo que en el Triage, en el proyecto, hemos considerado crucial: un calendario. El calendario es fundamental para buscar imágenes satelitales de cualquier fecha. En este calendario, si se llega a apreciar, que no sé si se apreciará bien en la presentación, aparecen resaltados en negrita y en color verde determinadas fechas. Esas fechas es porque hay imagen del satélite, es porque yo puedo pinchar y activar una imagen del satélite, del tipo que sea. Es decir, si yo, por ejemplo, pincho en esta imagen, 29, automáticamente va a cargarse una imagen del satélite a medida que me acerque. Me va a permitir navegar y buscar imágenes del satélite. Y si tengo un vuelo con un dron, también podré cargar la imagen del dron y tener información de ese dron con mucho mayor detalle. Bien, ¿qué más se ha hecho en Triage? Pues después de darle muchas vueltas, esto fue algo que también discutimos con usuarios finales y con varios países, se pensó en que la plataforma tenía que dar respuesta a prevención, como decía anteriormente, a respuesta y a restauración. Pero consideramos que hacer una plataforma con herramientas para prevención, con herramientas para respuesta y con herramientas para restauración no era muy operativo, porque al final íbamos a generar un Frankenstein de herramienta y íbamos a dificultar mucho la manejabilidad de la herramienta. Entonces decidimos hacer algo que muchas herramientas incorporan hoy en día, que es una búsqueda inteligente. ¿Qué es una búsqueda inteligente? Que si yo pongo cualquier palabra clave, satélite, por ejemplo, pues me salen todas las opciones que tengo de satélite. Si busco cualquier información de prevención, me van a salir las opciones de prevención. En definitiva, facilitarle al usuario final el teclear lo que quiere, lo que necesita, el problema que necesita resolver en ese momento, dependiendo de la fase del incendio, para que automáticamente la plataforma le busque las herramientas que están a su disposición. ¿Tengo un problema de respuesta? Pues saldrán las herramientas que están disponibles de respuesta. De hecho, fijaros que para respuesta hemos habilitado aquí una opción que es que quiero buscar, por ejemplo, puntos calientes. Me dice que en qué intervalo de fechas quiero buscar puntos calientes. Yo puedo seleccionar determinadas fechas. Obviamente ahora, en octubre, no hay puntos calientes, no hay incendios, podría haberlos. Lo normal es que no arroje ninguna solución.
no encuentra nada, pero la idea es que la herramienta sea capaz de buscar esos puntos calientes, esas columnas de humo, y sea capaz de detectarlas, por poner un ejemplo de la fase de respuesta. Pero vamos a movernos en más detalle a la zona que nos interesa, a la que hoy nos trae aquí a Pedro Bernardo, que es el piloto de Ávila. Vamos a seleccionar, por ejemplo, España. Fijaros que a medida que avanzamos, voy a desactivar el satélite, podemos ver perfectamente aquí Arenas de San Pedro, aquí estamos en Pedro Bernardo. Podemos incluso activar la imagen de satélite para comprobar con todo lujo de detalles Pedro Bernardo. Y como os estaba contando anteriormente, tenemos la posibilidad de activar en el calendario diferentes fechas y cargar imágenes de satélite. En este caso, que nos dicen la información del estado vegetativo. Lo que estamos activando ahí es una capa satelital gratuita de la Agencia Espacial Europea, en el que se establece perfectamente con ese color rojo anaranjado lo que es zona urbana y con un color verde la vegetación. Cuanto más verde sea la vegetación, mayor vigor tiene ese estado vegetativo. De hecho, la idea es analizar esta vegetación con varios índices, con gráficas que nos digan el contenido también de fuel, de combustible, que pueda haber en determinadas zonas. Y aquí lo que consideramos enormemente interesante es añadir una capa que nos había demandado ya feedback o fruto de esta reunión en Pedro Bernardo, y es esa franja que antes comentaba Alberto, ese perímetro, esa zona de defensa alrededor de los municipios, lo que se llama la interfaz urbano-forestal. Pues ahora mismo la plataforma, si hago zoom menos y si la red me respeta y puede cargar toda la información, vais a fijaros que carga alrededor de todos los municipios un perímetro, es esa interfaz urbano-forestal, es ese contorno negro. Me puedo acercar a cualquiera de estos municipios. Y en esa interfaz urbano-forestal puedo ver perfectamente el estado de la vegetación con esos pseudocolores en color verdes, anaranjados, y lo puedo ver a lo largo del tiempo. Yo puedo cargar en el calendario la fecha que quiera, puedo incluso decirle que me analice de una época a otra para ver cómo evoluciona la vegetación, cómo evoluciona el estado del combustible, y con ello, como veíamos antes en esas dos historias que presentábamos en Triads, priorizar qué zonas determinadas necesitan llevar a cabo un mantenimiento. Bien, son solo algunas pinceladas de lo que ahora mismo tiene la plataforma. Podemos cargar imágenes en color verdadero, como veíamos antes, en cualquier fecha, siempre y cuando el satélite esté disponible. Y luego la gran ventaja es que a medida que nos acercamos a una zona forestal, imaginaros que puede ser esa zona forestal, imaginaros que queremos un mayor detalle, bien sea con un vuelo dron, bien sea con la imagen satelital, tenemos la posibilidad de acceder a un modelo tridimensional de la zona forestal que estábamos viendo. Ese modelo tridimensional tiene un enorme valor porque me está sacando parámetros dasométricos, parámetros de inventario forestal que son enormemente valiosos para la propagación de incendios, para la simulación de incendios, para la prevención, en definitiva. Estamos hablando de conectividad entre copas de los árboles, importante a la hora de saber el riesgo de incendios, alturas de árboles, diámetros basales, en definitiva, son datos que podemos incluso, como veis aquí en directo, métricos. Yo puedo medir cualquier distancia con propiedades centimétricas, tenemos información de cualquier distancia, de cualquier parámetro métrico de esa zona forestal. Y bueno, pues es una manera de poner en valor que no solo tenemos datos satelitales, que son gratuitos y públicos, que podemos acceder a información forestal de mayor detalle, que en este caso nos pueden dar los drones, y con ello poder analizar la zona forestal, poder disponer de herramientas que sean mucho más potentes para tomar estas decisiones. Existen muchos más productos que se cargan en
En la plataforma hay uno en concreto que suele ser muy valioso, no sé si me va a dejar cargarlo aquí. Lo llamamos un modelo digital del terreno de sombras. Esto nos lo han pedido bomberos sobre todo y trato de explicarlo de una forma la más didáctica posible. Cuando el satélite me detecta un punto caliente, habitualmente el punto caliente no va a estar próximo a una carretera. El incendio de Navalacruz, el punto caliente estuvo próximo a la carretera, pero habitualmente el punto caliente no va a estar próximo a una carretera. Y el camino de acceso más corto a ese punto caliente no es el que en distancia es más corto. Muchas veces en una zona forestal, en una zona con enormes pendientes, vaguadas y difícil orografía, el acceso al punto caliente no viene determinado por el camino más cercano. Y Bomberos necesita de este tipo de cartografía donde se ve, como diríamos, el suelo desnudo. Le hemos quitado la vegetación, estamos viendo el suelo desnudo y estamos viendo perfectamente el relieve. Entonces, si el satélite detecta un punto caliente o si el dron detecta un punto caliente o una columna de humo y hay que acometer el acceso a ese punto caliente o hay que ver cómo se accede de la mejor forma posible, disponer de una cartografía de este tipo, de este modelo digital del terreno desprovisto de vegetación y con una visualización perfecta de las pendientes, de las vaguadas, aporta mucho valor para los equipos de extinción a la hora de garantizar el mejor acceso, que ya digo, no va a ser por el camino muchas veces más cercano. Se pueden cargar modelos de combustible. Los modelos de combustible aportan mucho valor a las simulaciones. Estos colorines que aparecen en el mapa representados representan combustible según unas categorías. Lo veréis luego con la demostración que va a hacer mi compañera Mabel. Y responden al estado de ese combustible, a la humedad de ese combustible. Es otro dato enormemente importante, no solo categorizar el tipo de combustible, sino la humedad que tiene ese combustible. Aquí el satélite puede aportar también mucho valor para saber qué humedad tiene el combustible. Y, en definitiva, ofrecer herramientas, insisto, a la carta, dependiendo del usuario final. No es lo mismo un usuario que tiene que acometer una labor de prevención que tiene que acometer una labor de respuesta o de restauración. El sistema ofrece todo este abanico de posibilidades y, bueno, abiertos también a vuestras sugerencias. Insisto en que Piedralaves fue el inicio de todo esto. Piedralaves dio pie a muchas sugerencias que trasladamos al consorcio y que recibieron con los brazos abiertos. Pudimos trasladar estas dos historias que hoy os hemos presentado. La primera historia, recordar, centrada en los meses de verano, la época de máxima radiación, la época estival, pero también la historia de otoño e invierno, que es donde verdaderamente se apagan los incendios y donde hay que hacer labores de mantenimiento y de restauración. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Gracias. Soy Guillermo Fernández, del Ministerio para la Transición Ecológica. La pregunta es, en relación, por ejemplo, a la capa de modelos de combustible, sería bueno que tuviera una fecha, ¿no? O hablabas de humedad, pero eso realmente en la cartografía que manejamos de modelos de combustible no es usual. Entonces, es importante saber de dónde procede esa capa y mostrar una fecha o quién la ha realizado. Sí, muchas gracias. Muy pertinente la pregunta y efectivamente este es el cuello de botella al final. El combustible es algo dinámico, no es algo estático. No nos vale una foto estática de una fecha concreta. Es importantísimo la dinamicidad y luego son importantes varios parámetros. Se habla de la humedad, difícil de estimar porque no es lo mismo. Hay una capa que la Agencia Espacial Europea ya nos proporciona de manera directa y gratuita, que es la humedad del suelo, pero no es la humedad del combustible. Y la humedad del combustible es lo que nos interesa en este caso. Nos interesa también
la tipología de combustible y lo que estaba comentando el compañero, de qué fecha se está utilizando ese combustible, la carga de combustible, es otro dato importante, esa carga de combustible. Y luego nosotros en la simulación, lo veréis con mi compañera Mabel, nos interesa categorizar zonas de combustible y no combustible. Es decir, hay, por ejemplo, muchos elementos que actúan como cortafuegos. Una carretera, una masa de agua, determinados elementos que a veces en la simulación son cruciales. Volviendo a la pregunta que comentabas, lo que el TRIAS desde el minuto cero ha querido hacer en todo esto para garantizar esta información de la mejor forma posible es asociarse a otros proyectos europeos que están trabajando ahora mismo de forma monográfica al combustible. Entonces existe un proyecto hermano de TRIAS que se llama FireRIGS, ¿vale? Quedaros con el nombre, en el que hay también expertos de España y donde ya hay una capa de combustible a escala europea con 1 kilómetro de resolución. No es lo más deseable, o al menos este es el feedback que nos dan los compañeros de simulación, que sería deseable una resolución mayor, pero al menos esta capa de combustible tiene escala europea y 1 kilómetro de resolución. ¿Cuál es la resolución temporal de esta capa de combustible? Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No me atrevo a decir ahora mismo si se está actualizando todas las campañas. La idea es que esta capa de combustible se pueda gestar con información pública y gratuita a escala europea, y esto es dato satelital. Pero sí, coincido totalmente. Es decir, el combustible al final es algo dinámico y hay que tener la foto lo más reciente posible. Sí, valorar muy positivamente toda esta tecnología, todos estos medios que nunca los hemos visto y creo que son muy importantes, pero pongamos los pies en la tierra. El último incendio en el Valle del Tietar, que afectó a la Villa, San Esteban, Santa Cruz, Lanzaíta, Pedro Bernardo. En Pedro Bernardo el fuego atravesó 6 cortafuegos y 4 carreteras horizontales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas condiciones que tenemos aquí? Los cortafuegos, según están hechos y según están diseñados, no sirven para nada. Mejor tener un cortafuegos porque por lo menos por ahí se puede acceder para atajar el incendio. No es que se desprecie, pero los cortafuegos, según están, no sirven para nada. ¿Y qué pasa con las carreteras? El fuego se cruzó las carreteras por el pasto que había en las carreteras, en las cunetas y en los márgenes. Por la misma carretera se cruzó el fuego, por varios sitios. Entonces, todo esto está muy bien, es estupendo, es extraordinario, pero empecemos por el primer paso de la escalera. ¿Qué hacemos con esta situación? Totalmente suscribo tus palabras y además en Piedralaves también estuvimos hablando, es decir, que pongamos los pies en la tierra. Esto es algo que Alberto y Elena lo saben perfectamente. Siempre que hay una reunión del Consorcio Europeo trasladamos tu sentir. Tu sentir es el de muchas personas más que sufren los incendios todos los veranos, responsables, que tienen que tomar incluso decisiones. Y no hay una solución mágica. Es decir, yo siempre lo digo, nos han llamado muchos medios de comunicación, la gente al final distorsiona la realidad. Esto no es una herramienta que va a solucionar el problema de los incendios, esto es una herramienta más de otras muchas que hay. Consideramos que es una herramienta que sí que aglutina otra serie de cuestiones que no aglutinan las herramientas hoy en día que existen y que viene un poco a ayudar. Pero todo esto que tú comentas, TRIAS no va a venir a solucionarlo, no va a aportar una solución. Ahí luego pues está claro, es decir, ¿de qué nos sirve tener una herramienta que simula? Es decir, a mí lo que me gustaría es que ese incendio o esos incendios que tú comentas los pudiéramos meter en la máquina de la simulación que luego vais a ver y efectivamente atravesase carreteras, porque entonces sería que la herramienta de simulación funciona muy bien, ¿no? Y nos está diciendo que efectivamente que los cortafuegos no están actuando. Hasta ahí podemos llegar. Es decir, si la herramienta proporciona esa capacidad de simulación y la simulación es realmente buena, para que sea realmente buena, mi compañera Mabel lo dirá luego,
y es algo que los simuladores siempre, los matemáticos siempre dicen. Es decir, yo simulo una cosa, pero como los datos de entrada no sean buenos, la simulación no va a ser real. Y es lógico. Si yo no tengo ese combustible en las cunetas, si yo no tengo unas condiciones climatológicas locales que son súper agresivas, pues probablemente la simulación se parezca poco y a lo mejor los resultados no se correspondan con aquello que pasó. Pero lo ideal es que esta herramienta, por ejemplo, ayude a que esa simulación pues demuestre de una forma virtual que, oyes, que estos cortafuegos no funcionan, pero que voy a dar aquí a la tecla y mira, los efectos son devastadores. Ahí ya será la Administración, habrá que ver qué medidas, ¿no?, hay que tomar. Pero hasta ahí podemos llegar. También nos han preguntado, ahora la inteligencia artificial, vosotros estáis utilizando inteligencia artificial, entonces, ¿vais a predecir cuándo ocurre un fuego? No, por favor. Sí, los fuegos, el 90% se deben a causas humanas. Es decir, no vamos a poder predecir cuándo ocurre un fuego. Ojalá. Vamos a poder vigilar mejor. Vamos a poder decir, oye, este municipio este fin de semana tiene más riesgo y lo vamos a poder hacer, creemos, mejor de lo que hasta ahora se está haciendo, porque vamos a conjugar datos que van más allá de la meteorología, datos sociales que son enormemente importantes. Es que nos lo dice Bomberos. Cuando se mueve la gente es cuando hay riesgos, cuando hay más accidentes de tráfico, cuando son los fines de semana, cuando hay movilidad, cuando hay más incendios. Pues municipios que quintuplican o, vamos, magnifican su población en época estival una barbaridad. Actividades agrícolas, festividades, son épocas de riesgo. Todo eso se puede conjugar y se puede establecer pues una mejora de la categorización de los municipios que van a tener riesgo frente a lo que hay hoy en día. Pero no vamos a decir, oiga, aquí va a haber un incendio en estas coordenadas mañana. Eso es imposible. Vamos, esto ni la tecnología cuántica. Es decir, no vamos a poder hacerlo porque, insisto, estamos hablando de algo que depende del ser humano. Y por mucha inteligencia artificial que haya, una decisión de una persona que prende el monte pues es imposible de predecir. O una persona que sin quererlo hacer aposta con una actividad agrícola genera una chispa o lo que sea. Eso es muy difícil de predecir. Bueno, a mí lo que me gustaría comentarte sería que ya que hay tanta tecnología, sobre todo la gente que se dedica a apagar incendios, incluso guardería forestal y toda esta gente, yo lo entiendo, a Pedro Bernardo, a Gavilanes, a Piedralabes, se inicia un incendio y yo, por ejemplo, si tengo que ir a Piedralabes, ni sé carreteras, ni sé nada. Yo creo que había que valorar que esta gente cada vez estudiara más carreteras, por dónde salir, por dónde entrar, dónde están. Y todo. Yo sé que llevan GPS en muchos de los casos, los camiones y en todo, pero yo creo que sería muy interesante que, sobre todo por comarcas, estuviera bien estudiado, saber dónde están y cómo se puede actuar. Sí, también muy interesante lo que comentas. En Piedralabes presentamos, hoy no lo hemos querido traer aquí, queríamos dedicarle más protagonismo a los avances del proyecto, para que se viese también que el proyecto avanza. En Piedralabes presentamos una herramienta que desarrollamos para Diputación de Ávila, la presentamos en directo, además va en una tablet, y esa herramienta la tiene Bomberos de Ávila, ¿vale? Y la idea es que la pueda tener bomberos de todos los parques de bomberos que se van a poner en marcha en la provincia de Ávila, que lo puedan tener voluntarios, Protección Civil, BRIF, cualquiera. Es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que si recibo una alerta del servicio 112, por ejemplo, o de un vecino o de alguien que se comunica con una alerta, automáticamente con esa herramienta lo que hacemos es localizar el punto donde nos han dicho y la herramienta se encarga de decirnos el camino de acceso mejor, qué medios y recursos hay disponibles más cercanos a la zona, importantísimo, porque esto es al final algo que muchas veces no se tiene. Diputación cuenta con un inventario de medios y recursos en toda la provincia de Ávila en forma de motobombas, de diversos medios y recursos mecánicos y humanos también, en forma de voluntarios y de agrupaciones. La herramienta lo que te está diciendo es, si ha habido un incendio en Piedralabes o ha habido un incendio en Gavilanes, oye, tienes una motobomba aquí cerca, tienes unos medios aquí cerca, porque está claro que desde Ávila no van a llegar a tiempo. Es
Es decir, ese incendio, cuando lleguen aquí a Ávila, ya se ha convertido en un gran incendio. Entonces, esa herramienta ahonda un poco en la toma de decisiones, en saber cuáles son los mejores accesos al punto donde ha tenido lugar el siniestro. Además, se hizo no solo pensando en incendios forestales, se hizo pensando en cualquier emergencia, una inundación, un accidente de tráfico o cualquier tipo de emergencia. Y además, se cruzó toda esa información con la base de datos que se pidió a todos los municipios de Ávila que la diesen de alta en una página web de la Diputación. Hubo municipios que lo hicieron, otros que no. Esa información está ahí y automáticamente el sistema te dice, oye, tienes estos medios, tienes estos recursos. Otra información importante del sistema son los hidrantes. Cuando llegamos a un incendio muchas veces no sabemos dónde están los hidrantes. Ese hidrante está tapado con arena, está un coche encima aparcado. Esos hidrantes se han geolocalizado con una labor que han hecho todas las cuadrillas de Diputación. Se tienen a día de hoy geolocalizados los hidrantes con una foto, de manera que en caso de incendio, en caso de tener que acudir a estos hidrantes, por lo menos se tiene las coordenadas de dónde están. Y no sé si me dejo algo más, Alberto, de lo que aglutinaba Platea GIS. Hidrantes, recursos y medios humanos y técnicos. Eso es, datos de contacto, pero no vale el teléfono del ayuntamiento, un fijo, sino personas de contacto, personas que conocen el territorio, importantísimo. Y luego generamos unas fichas. Todos los municipios, si no me equivoco, Alberto, tienen unas guías rápidas de respuesta, que esto lo que sugeríamos a los alcaldes y a los responsables municipales, que esas guías de respuesta se imprimiesen y plastificasen para poner a mano, es decir, como el que tiene una guía de teléfonos o algo a mano, porque en ellas lo que hicimos fue teléfonos de contacto, pero ¿qué pasos hay que dar? ¿A quién tengo que llamar primero? ¿Qué protocolo tengo que activar? Hay mucha gente que desconoce el protocolo que hay que activar. Y en esas fichas de respuesta, guías de respuesta rápida, incluíamos para todos los municipios la respuesta para incendios urbanos y no urbanos, porque también los urbanos están aumentando mucho por chimeneas, problemas con todo esto en invierno, urbanos y no urbanos, inundaciones, accidentes de mercancías y alguna cosa más. Y accidentes de tráfico. ¿Más preguntas? ¿Sí? Bien, pues nada. ¿Este ordenador se tiene que quedar? No, hace falta ya, ¿no? Vale, pues sí. Una pregunta sobre el modelo de... Espera. Gracias. Perdón, una pregunta sobre el modelo de 3D que nos has puesto de la representación de la vegetación con todos los datos dasométricos y demás. ¿Eso es una foto fija o, como preguntaba el compañero del Miteco, también se actualiza cada X tiempo? ¿Tienes idea? ¿Nos puedes responder? Pues es una buena pregunta y, claro, ese modelo 3D está generado con datos de dron. Quiere decir que se corresponden a cuando ha volado el dron. Existe posibilidad, lo que pasa que el Triage creo que no lo va a integrar, de que los datos satelitales también generen 3D. ¿Qué diferencia hay? Que los datos satelitales que generan 3D son de pago. Con lo cual habría que crear una cuenta que habilitase a estos datos de pago. No son caros, porque cada vez la información privada satelital está siendo más barata, pero existiría la posibilidad de tener datos tridimensionales, no con tanta resolución como la que veíais ahí, pero a lo mejor lo suficientemente válida para tener una altura, con datos satelitales, digamos, pensando en esa dinamicidad que comentaba el compañero. Que no nos interesa tanta dinamicidad, que nos interesa una foto fija, voy a decir, cada 2 años, pues el Instituto Cartográfico Geográfico Nacional nos está dando, con el PENOA, con el Plan Nacional de Ortofoto Aérea, nos está dando tanto ortofoto 2D como vuelo LIDAR 3D. ¿Qué ocurre con estos datos públicos y gratuitos, que están fenomenal? Que estamos hablando de que los vuelos LIDAR ahora mismo se están haciendo cada 4 años. ¿Nos vale cada 4 años la foto? ¿Valdría cada 4 años? Si la respuesta es sí, para lo que queréis, es gratuito y se tendrá acceso. Si la respuesta es no, necesito tener esos datos dasométricos y esa información 3D
con una mayor resolución temporal, pues tendremos que irnos a satélite de pago o a dron. Pero ahí entra la potencia del ordenador. ¿Sabes? La interfaz urbano-forestal, imaginaros esos contornos de interfaz urbano-forestal, hacerlo para los... ¿Cuántos municipios de Ávila? 247. Ahí se ha hecho un algoritmo que lo que hace es cruzar una capa con otra y genera un contorno. No es el más preciso, no es la zona de defensa más precisa del mundo, claro que no, pero bueno, está automatizada y no solo para Ávila, para toda Europa, para cualquier municipio que haya en Europa. Y con el tema del cálculo, pues si el algoritmo está bien diseñado, es ponerle a calcular. Y esas priorizaciones, si yo tengo establecido que ahí está la dificultad, está en el algoritmo, es decir, cómo priorizamos que una zona de un municipio, en su zona de defensa, en su interfaz urbano-forestal, debe ser limpiada antes que otra. ¿Por qué en Piedralaves hay que limpiar antes que en Pedro Bernardo? Habrá que establecer un algoritmo que analice humedad del combustible, que analice tipo de combustible. No es lo mismo tener un tipo de combustible que otro. Cantidad de combustible. De todo eso, si lo conjugamos, que es lo que se va a conjugar, es metérselo a la máquina y que saque la lista de prioridades. Pero sí, pero es un paso. Es un paso para no ir a ciegas. Es decir, yo esto lo comparo, nosotros hemos hecho trabajos también para confederaciones hidrográficas, ¿vale? Y aunque no venga al tanto, es el mejor ejemplo para ejemplificar esto. Confederación Hidrográfica, la del Duero, puedo decir el nombre, hasta hace unos años hacía las inspecciones con guardería fluvial de las parcelas regadas sin derecho de forma aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que sacaba un número al azar, que se me entienda bien, que si se está grabando igual luego me dicen, lo hacía aleatoriamente, sacaba una parcela y esa parcela era la que se inspeccionaba. Ahora, Confederación Hidrográfica del Duero tiene una herramienta que se llama Reveladuero, que la ha desarrollado la Universidad de Salamanca, que con un algoritmo lo que hace es sacar qué parcelas están regando sin derecho y priorizarlas. Claro, pues hay que priorizar las que más superficie regada tienen y no tienen derecho, o la que está captando agua de un pozo a más distancia y no tiene pozo. Entonces, todo esto, al final, se puede llegar a conseguir que las herramientas prioricen y que la guardería fluvial, las personas que son encargadas de tomar esas decisiones, tengan en la tecnología un apoyo. Y yo creo que con esto de las interfaces urbano-forestales y con las zonas de defensa y las limpiezas, podemos aprovechar la información gratuita del satélite para priorizar y no ir, digamos, de forma aleatoria. Muchas gracias, Diego. Nada, gracias a vosotros.